Buenas tardes, Día Político por TSI. Tengo dos invitados de lujo aquí en el programa de esta tarde. Quiero saludar a la doctora Daisy Trejo, doctora en Ciencias Administrativas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí con usted. Bueno, y por supuesto también al analista, sociólogo Marcio Sierra, quien yo saludo aquí en el programa. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de venir a conversar con usted y a darle un mensaje a la ciudadanía. Comencemos. ¿Cómo ve todo este ambiente político en Honduras? Bueno, mire, contextualicemos. Sí. Honduras está viviendo quizás la más importante transición política en toda su vida histórica. El hecho de que se haya posibilitado la toma del poder por parte de un partido socialista por la vía democrática está cambiando todas las reglas del juego. Y estamos enfrentando lo que yo denomino una batalla cultural. El sistema de dominación socialista quiere establecer o instaurar un sistema de valores distinto al que habíamos estado acostumbrados desde 1902, que se originan los partidos. Entonces, para esa transición realmente no estamos como preparados desde el punto de vista educativo, de educación política. Entonces, ¿qué es lo que eso significa o qué consecuencias trae eso? Lo estamos viviendo. Tenemos una teoría y una realidad que a veces no son coherentes. El sistema de dominación socialista tiene bien clara su perspectiva de enfoque filosófico, mucho más que la derecha, ¿verdad? Pero se están partiendo de premisas que hay que analizarlas. El capitalismo no va a desaparecer y los socialistas dicen que tiene fin. Entonces ahí ya hay una polémica, porque lo que venga de transición tiene que ser el resultado de la combinación inteligente de las virtudes de un sistema económico capitalista y las virtudes de un sistema económico que todavía no tenemos claridad por dónde es que está consolidándose el socialismo. Porque los ejemplos que tenemos no son lo mejor. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, eso es lo que quieren estos pueblos para nosotros, una academia totalmente baja donde no le damos el apoyo. Todos los gobiernos entran, vamos a enfatizar con la educación. La pregunta es, ¿le aumentan el presupuesto? Y lo podemos ver. Es más, en ese gobierno enfatizan diciendo de que es el presupuesto más alto, pero ¿qué tenemos en la academia? ¿Qué tenemos en la academia? Alumnos que los van pasando de grado sin conocimiento, sin saber leer. A eso vamos a llegar. Entonces, vamos viendo unas situaciones que van engrosando a cada periodo. Venimos desde un atraso de años y que no hemos podido superar, y lamentablemente nos tocó lo que es la pandemia que fue totalmente mal manejada, donde la educación pública, donde nuestros jóvenes, donde nuestros hondureños, donde nuestros compatriotas, ¿qué educación recibieron? Entonces vamos hacia allá. Entonces no se trata en este momento de que la izquierda o la derecha, se trata que los que han estado en el país no han hecho lo que necesitan. Entonces el político visionario en Honduras se interesó más en su visión partidaria, radical, vertical, de su pensamiento, de su partido político, de proteger su estructura en el poder, en el gobierno, de beneficiar a las familias, a los amigos en los puestos y los cargos públicos, y perdió la visión de país. Eso es lo que hemos tenido en los últimos años. Mire, no es que perdió, perdón, no es que perdió la visión del país, es que no hemos tenido visión del país. No hemos tenido visión del país. Lo que hemos tenido es una polémica de egos políticos, ¿verdad? Aquí en Honduras, lamentablemente, los políticos no tienen dirección, ¿verdad? Y se han perdido en un mercantilismo corrupto que parte del hecho de que consideran que el Estado es un botín. Entonces, llegar al Estado significa enriquecerse, y de la manera negativa. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la sociedad política en general nos ha fallado. Y entonces, ese es el cambio que la ciudadanía está esperando que se haga, que surja una visión de país dialogada, porque yo voy a insistir en eso, porque mire, el derecho
el cambio no solo pertenece a un sector, tiene que ser integral, porque la visión de país es de todos. Si hay exclusión social, como se está dando en este momento, que se excluyen a sectores porque se les tilda de capitalistas, andamos mal. Andamos mal porque, mire, el capitalismo no tiene fin. El capitalismo va a continuar. Viene el socialismo, entonces lo que hay que buscar es que los políticos aprendan a dialogar y a contraargumentar y a establecer encuentros propositivos que mejoren la salida del atraso. O sea, nosotros estamos enfrentando una situación de rezago general que no tenemos como esperanza de salir de ese atraso. Un rezago de liderazgo, un rezago de visión, un rezago de tener en cuenta que Honduras debe de ser considerada como un territorio para poder echar a andar las buenas ideas para alcanzar el desarrollo. Ahora yo le pregunto a usted, doctora, yo le pregunto a usted, ¿nos defraudaron? ¿Fueron un fraude los políticos en Honduras? ¿Siguen siendo un fraude los políticos en Honduras? Mire, es que esa respuesta yo creo que se contesta por sí misma. Y nosotros lo podemos ver. Usted que lo mira todos los días en las calles, podemos ver. Tenemos un fraude. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos gente que nos está gobernando sin ninguna preparación de nada, sin ninguna guía. Nosotros podemos ver este gobierno actual. Este gobierno, ¿cuándo empieza a arrancar? Se posesionan en enero. Estaba mayo todavía y todavía habían ministerios sin cabeza. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos que llegar a un puesto a criticar lo que hizo el otro. Ya sabemos, si quisimos llegar era porque ya sabíamos los problemas. Entonces teníamos que llegar equipados para armar lo que nosotros queríamos. ¿Cuál era mi visión? ¿Qué era lo que yo quería? Pero no el sectarismo, no el odio, no el repudio. Lo que pasó, pasó. De aquí para allá, ¿qué es lo que necesita Honduras? Y eso es lo que nosotros necesitamos. No queremos más politiqueros de quinta que anden defendiendo ideologías ni nada. Queremos ver el cambio. Queremos que nuestros jóvenes hoy se gradúen de la universidad y mañana ellos puedan tener un trabajo. Eso es lo que nosotros queremos. Déjeme ir a la primera pausa. ¿Podemos identificar esta tarde en Día Político este tipo de visionarios políticos que quiere Honduras? Después de la pausa, cuando me contestan, por favor. Bueno, comencemos a visualizar en Día Político esta tarde. Doctor Marcio Sierra, ¿usted cree que podemos identificar ya en Honduras un político con una verdadera visión de país, hombre, o estamos escasos, estamos largos de poder conseguir esta figura política? Mire, yo soy optimista. Yo sí creo que hay personalidades que pueden llegar a ser estadistas y que pueden tener una visión política distinta a la que ha imperado en el país. Lo que sucede es que las condiciones de manejo de la gobernanza no lo están permitiendo. Porque ¿cómo puede surgir un buen político si lo que se trata es de imponer una ideología? Para que haya en la sociedad posibilidades de dialéctica, que haya dialéctica, hay que crear condiciones para crear el diálogo. Pero eso no lo dan acá. Mire, aquí, ¿qué estamos viendo actualmente? Imposición. Eso es lo que estamos viendo. No estamos dialogando. Por ejemplo, acá la libertad individual se está perjudicando. ¿Acaso es que un sistema político mejora o tiende a ser más efectivo si se limita la libertad? Ustedes como periodistas, ¿ustedes creen que si a ustedes les limitaran la expresión, el libre pensamiento, este país iría mejor? Entonces, la misma pregunta nos podemos hacer. ¿Cómo podemos encontrar la nueva generación de políticos si no les estamos dando oportunidad de que emerjan? Entonces, ahí está el dilema. Y este sistema de dominación política que tenemos lo está impidiendo. Mire, nos están imponiendo, por ejemplo, candidatos que ni siquiera es periodo todavía de que salgan a la palestra y no están planteando para dónde van, sino que es el puro ego individual, ¿verdad?, de figurar con poder político. Ahora, dice el doctor Sierra, nos quieren imponer una ideología.
Bueno, pero ahí existe una coparticipación de otros partidos políticos denominados grandes y que mantienen ese triángulo de romance político, de intereses personales, de intereses de grupo, doctora. Sí, es que mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no podemos desconocer a nivel mundial que existen las ideologías y que las ideologías se deben de aplicar. El problema va fuera de eso. El problema es los políticos que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Hacia allá vamos. Que ya desde antes de... Y nosotros, mire, somos una sociedad también que deja mucho que desear. ¿En qué sentido? Si una persona cumple la ley, ¿qué es lo que hace la sociedad? Lo critica porque está cumpliendo la ley, ¿verdad? Entonces, por ahí, mire usted, desde dónde nosotros tenemos que venir a trabajar. Tenemos que venir a trabajar con aquellos pequeños que van hacia arriba para que nosotros podamos tener una visión de país totalmente diferente, pero ya no con ese arraigo tan marcado. Ya no es tan importante los colores políticos. Ya no, ya nosotros tuvimos el azul, tuvimos el rojo, tuvimos el verde, hemos tenido de todos los colores y tenemos morados y tenemos 1000 colores. ¿Y nos representan algo? No, porque hoy la población en general, nuestros jóvenes, nosotros somos un país relativamente joven, tenemos una población activamente económica, que son las personas que no están dando absolutamente nada. La pregunta es, ¿quién los está apoyando? ¿Quién les está dando? Si ahorita, negando el cierre de la inversión, ¿quién va a dar la generación de empleo? ¿Hacia dónde van a trabajar? ¿Y el gobierno? ¿A quién contrata el gobierno? ¿A quién contrata el gobierno? ¿El que anduvo quemando llantas? Pero también hay que agregar una cosa que nos hace falta mencionar. Mientras las bases sociales de todos los partidos y de la sociedad sea excluida de la participación, así es, estamos fritos. ¿Por qué? Miren, de donde va a salir realmente el nuevo político no es de las cúpulas, es de las bases sociales, es de la ciudadanía común, de ahí es a donde hay que sacarlo. Y entonces se le está dando oportunidad a ellos de que emerjan. No, si más bien andan comprándole sus conciencias con sacos de... Empobreciendo, aumentando mire, la pobreza. La sociedad, regalar sí, es empobrecer. Ahorita regalar comida es comprar conciencia. Ahí empieza el error, ¿verdad? Yo creo que el cambio de Honduras no va a venir de arriba. El cambio de Honduras va a venir de abajo, de las bases sociales, toda vez que las bases sociales por sí mismas empiecen a reeducarse políticamente. Y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. No sé si este elemento también, doctora, ayuda en este sentido, a la visión que tiene don Marcio Sierra, en el sentido que algunos partidos políticos perdieron su democracia al interior. Sí. Así es. Porque como les encanta estar imponiendo de dedo al candidato que quieren. Sí. Y eso ha pasado no solamente... Obediencia ciega. Y no solamente ha pasado en un partido, no, ha pasado en los partidos tradicionales en Honduras. Sí. Que yo creo que también este puede ser otro elemento, como dice don Marcio, para que dentro de la base surja un candidato que pueda, hombre, aglutinar, ser aceptado, ser bien visto y en un proceso eleccionario tener la participación del pueblo. Bueno, es que yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya no queremos ver las mismas caras, porque las mismas caras que nos han dejado. Tenemos que ver, pero allá en esta sociedad ansiosa de ver un cambio positivo, no un cambio que nos lleve al retroceso. Nosotros queremos ver un país que genere, que sea generador de empleo, que un país que no esté dependiendo de que el gobierno tiene que contratar. El gobierno no debe de contratar, es la empresa privada, pero esa desconexión entre el gobierno y la empresa privada, ¿a qué nos lleva? A más pobreza. El gobierno en regalar bonos, en regalar comida, en regalar, está empobreciendo, pero está comprando conciencia. Y no queremos eso. Queremos que esta persona se gane su comida trabajando. ¿Quiénes de nosotros no queremos un trabajo? Todos lo queremos. La situación es cuántos desempleados tenemos. Entonces, esos desempleados que tienen conocimiento de lo que está pasando en nuestro país, que son profesionales, que son capaces de sacar este país adelante, está ahí en esa sociedad, y ese es el que debe de surgir, ese es el que debe de salir de esa sociedad para hacer los grandes cambios, no los políticos que ya están. El político que ya está aliado. ¿Por dónde debe de comenzar a pasarse la zaranda, para comenzar a zarandear la clase política y que, bueno, lo que salga sea lo mejor? Por la sociedad. Eso es precisamente a lo que yo denomino
fuerzas democráticas ciudadanas. Si nosotros no enseñamos a trabajar desde la base en democracia, no vamos a lograr mucho. ¿Por qué? Porque mire, nosotros tenemos lamentablemente una sociedad muy pobre. Pobre en todos los aspectos, porque no solo es económicamente, es culturalmente, es socialmente. Entonces, ¿qué sucede? Si la sociedad no aprende a dialogar, no aprende a contraargumentar, no aprende a ver qué significa tener un norte, tener un horizonte de país, no vamos a lograr salir del atraso. ¿Por qué? Porque nos van a seguir gobernando gente que sí tiene claro hacia dónde quiere llegar en su nivel personal, en su nivel individual, pero no en el sentido de sociedad o de país. Nosotros aquí se ha hablado de que somos un país Estado-nación. Habría que empezar por ahí. ¿Somos un Estado-nación? Si bien es cierto también, abundando lo que él tiene, necesitamos algo que salga de la sociedad, pero hay estructuras que hay que cambiar. Así es. Hay estructuras que hay que cambiar. Nosotros podemos tener a las mejores personas encabezando las elecciones, pero si tenemos un tribunal corrupto, donde va a escoger al persona que le va a hacer los favores, el que le va a hacer los mandados, entonces esas estructuras son las que se necesitan cambiar. Nosotros no podemos seguir permitiendo un tribunal. ¿Por qué se pelean esos puestos? ¿Por qué se los pelean? ¿Y por qué yo quiero ser el principal? ¿Y qué yo quiero? ¿Pero por qué? Por eso, porque entonces vienen y llenan el Congreso ¿de quién? De personas que tal vez la gente ni siquiera vota y salen como los mejor votados. Y tal vez la gente ni los conoce. Entonces, esa estructura es la que nos tiene a nosotros aún cada día más pobres. Y ahí no vamos a cambiar. Entonces sí necesitamos que surja la sociedad, sí necesitamos el pueblo, sí necesitamos que el pueblo se una, sí lo necesitamos, pero también necesitamos cambiar esas estructuras amañadas, corruptas que están gobernando nuestro país. Mire, por ejemplo, solo para terminar. Sí, pues tengo que ir a la segunda pausa. Sí, mire, por ejemplo, la masa electoral, si la masa electoral es igual a 100, el 44.6% no vota. Se abstiene de votar. Quienes están dando la pauta de la transición política es apenas el 36.6% o 4%. Y una muy mínima cantidad de jóvenes. Porque miren, los jóvenes, hoy, los jóvenes en Honduras no creen en la clase política del país. Totalmente de acuerdo. Y considero yo oportuno que a los jóvenes hay que venderles una visión de país que incluya cambios significativos, que le garantice a esta juventud educación, salud, oportunidad de trabajo y empleo, que cuando salgan de las universidades, hombre, tengan la oportunidad por lo menos de conseguir en el mercado un empleo. Pero vemos profesionales universitarios que no trabajan de su labor, que no trabajan de lo que se prepararon, sino que hacen profesiones que no desagrada a nadie, por supuesto, porque el jornalero es digno de su salario, pero que hacen actividades que no tienen nada que ver de lo que se formaron en las aulas universitarias. Así es. Segunda pausa. Bueno, tenemos ya poco tiempo, espero respuestas un poco cortas para que avancemos en la siguiente pregunta. Narcotráfico y corrupción, la mancha imborrable en las campañas políticas, ha dicho el analista Raúl Pineda Alvarado, y declaraciones que recoge tunota.com. Estoy de acuerdo con Raúl. El narcotráfico es uno de los problemas estructurales más incidentes en el desarrollo de este país. Y es un narcotráfico que ha logrado crear un poder ilícito. Hay un poder formal y hay un poder informal ilícito. Y la sociedad nuestra está sometida a ese poder ilícito. Entonces, aquí en Honduras ya no solo es la pirámide de empresarios criollos, judíos y árabes, también está el poder marero. Y detrás del poder marero, ¿qué está? El narcotráfico. ¿Y ese poder marero? Explíquemelo. Es una élite. Mire. ¿Y quiénes están en ese poder marero? Gente de abajo. De arriba. Y gente de arriba agregada, porque los que mandan son los de abajo. La misma pregunta para usted. Ok. Bueno, la corrupción es un mal que la gente dice aquí, 12 años de corrupción y narcotráfico. No, son 15 años de corrupción y narcotráfico.
No podemos, porque ¿qué ha hecho este gobierno para evitar eso? La Sisi, nos engañaron con la Sisi. ¿Dónde está la Sisi? Y no va a venir. ¿Y por qué no va a venir? Porque a los que están actualmente no les conviene que venga la Sisi. ¿Y por qué no les conviene? Porque son parte de la misma corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Seguimos de corrupción en corrupción. Entonces, ¿no eran ellos los que venían a combatir? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando decían en la campaña del gobierno actual, vamos a minimizar la cuenta personal que tiene la presidenta. La vamos a minimizar y la dobló. Y da cuenta de ese dinero. Entonces la pregunta es, ¿eso no se llama corrupción? ¿A cuenta de qué? Entonces seguimos 15 años de corrupción, no son 12. 15 años, sumémosle. Ya los políticos que están actualmente defendiendo lo que están haciendo actualmente, ya no digan 12, digan 15 años de corrupción. Perfecto. Bueno, ambos pertenecen a un movimiento, ¿verdad? Sí. Que, bueno, si quiere tiene 10 segundos por lo que va a pasar en sí, las se llama próximas horas. Ejército Ciudadano de Paz y está integrado por ciudadanos comunes que no están interesados en proselitismo individualista, sino en un proselitismo patriótico. Rescatar la identidad nacional que tiene que ver con democracia, con Estado de Derecho y con justicia social. ¿Tienen alguna bandera política enfrente, no? La de Honduras. Bueno. Sí, nosotros somos el Ejército Ciudadano de Paz, somos el pueblo, somos ciudadanos que queremos un país libre, un país que siga la democracia, mala o mala que hemos tenido hasta el momento, pero queremos con democracia, porque no podemos decir que la democracia de Honduras ha sido un éxito, ¿verdad? Sabemos cómo se maneja, pero somos personas que ya no queremos más de lo mismo. Por favor, pueblo hondureño, mujeres hondureñas, únense al Ejército Ciudadano de Paz, les esperamos el día de mañana a una mega marcha que vamos a tener en protesta de 15 años de corrupción, no más de lo mismo. Doctora Daisy Trejo, gracias por estar con nosotros. Mi amigo. Maestro de la filosofía, de la sociología, ya le iba a decir del socialismo, de la sociología. Sin ofensa. Don Marcio Sierra, gracias por estar con nosotros. A la orden. Hasta acá el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.